Empezamos entonces esta última sesión de retos de la fe y hoy vamos a trabajar ya de una forma globalizada con una serie de preguntas y respuestas. Hemos traído desde partes muy lejanas, sabios muy profundamente instruidos, enseñados y capacitados en esto, hombres de fe que ustedes van a escucharles con una profundidad sistemática del asunto. Bueno, esperamos encontrar en estas respuestas eh, una verdad que tenemos que mirar. Lo que la fe está recibiendo como retos hoy, creo que el mundo nos tiene ya acorraladitos, pero no por eso significa que estamos derrotados, sino que Dios sabe qué es lo que tiene que pasar. Así que voy a empezar, yo hago la pregunta, se la dirijo a alguien, les pido el favor a los panelistas que den respuestas lo más cortas posibles para que los otros, si de pronto tienen el deseo de hacer alguna reflexión pequeña, también la puedan agregar a la pregunta. Y voy a empezar. Hoy quiero comenzar entonces con, con nuestro codirector. Manuel, hay elementos culturales contemporáneos que hemos absorbido en la iglesia sin darnos cuenta, ¿cierto? Yo creo que hay algunas cosas que han venido entrando a la iglesia y no hemos podido realmente a veces ni darnos cuenta cuando está. Primero, si sabes de alguno de ellos, por favor nos lo dice y si puedes decirnos hasta dónde puede hacerle daño a la fe esos elementos culturales sería muy bueno. Necesitamos entender que la cultura es necesariamente un reflejo de una filosofía. Es decir, la cultura es lo visible, son lo que nosotros hacemos a nuestro alrededor en términos de conducta, de discurso, de vida, que refleja una manera de pensar. Y si yo debo mencionar un elemento visible en la filosofía subyacente y visible en la cultura que nos rodea, que se nos ha metido a la iglesia, es el egocentrismo. Hoy el centro del universo es el ser humano. Lo que él piensa, lo que él cree, lo que él decide, y es un ser humano que se siente en la libertad de juzgar a Dios, de estar por encima de Dios y de creer que tiene la prerrogativa de decir que Dios se equivocó en esto y que Dios debe pedir perdón por lo otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo se refleja eso en nuestra comunidad? Me parece increíble, por ejemplo, que cristianos que digan que la palabra de Dios es irrelevante para este tiempo, que necesita ser reformulada. Eso es sujetar a la revelación de Dios al pensamiento contemporáneo. Me parece increíble la cantidad de creyentes, y aquí hago un paréntesis, creo que nuestras iglesias no están llenas de creyentes, nuestras iglesias están llenas de feligreses. Entre esos feligreses hay algunos creyentes, y entre esos creyentes hay unos cuantos discípulos. Entonces me parece, bajo esa premisa ya no es tan increíble que haya tantos cristianos, entre comillas o no, que tienen una relación con Dios que es transaccional. Entonces, si Dios me da lo que yo pido, yo lo adoro y yo lo alabo y yo le creo. Pero en el momento en que Él se desvía de lo que yo creo que es lo que debe ser, entonces ya no le sirvo, ya no le amo, ya no, eh, simplemente ya no estoy en condiciones o en disposición de seguir amando, de seguir sirviendo, de seguir creyendo a ese Dios. Entonces, en aras de la brevedad, voy a dejarlo ahí como el elemento filosófico y cultural que en lo personal creo yo está matando a la iglesia. Gracias, Manuel. Se me olvidaba presentar a los que van a estar como panelistas. Perdónenme, por favor. Va a estar Héctor Maya, va a estar Alpidio Agudelo, va a estar Julián Marín con nosotros eh, y obviamente pues Manuel. Se excusó por no poder estar
el pastor Andrés Rincón, que tenía algunas dificultades. Así que le pido el favor a los demás panelistas, Julián, Héctor, Alpidio, si tienen algo que decir con relación a esto, ¿cuál o cuáles creen ustedes que son los elementos culturales que se han metido de estos elementos contemporáneos, hemos absorbido sin darnos cuenta? ¿Cuáles creen ustedes? Ah, yo creo que en línea con lo que dice Manuel, el egocentrismo se manifiesta de alguna manera en las producciones artísticas y literarias. Creo que esto de estar haciendo, con todo el respeto pues, que merece el asunto, que los conciertos y tanta producción de literatura como se encuentra en librerías de una cantidad de libros y de producción que en últimas um, no son tan edificantes en la palabra del Señor, no refuerzan tanto la palabra del Señor, sino más como, como esa egolatría de los autores y cantautores y demás. Entonces creo que eso es una manifestación del egocentrismo y de la egolatría. Pienso que aquí vamos a terminar haciendo es un tejido, porque cada aporte tiene necesariamente que ver con el otro. Y hay una cosa que es un elemento cultural que viene ganando fuerza y ojo, no necesariamente es malo en su plenitud y es un sobreénfasis y ojo, ahí es donde está lo malo, un sobreénfasis en lo relacional. El evangelio es relacional. El evangelio ya nos invita a ser parte de una comunidad, somos hijos de un mismo Padre, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo y todas las demás figuras que los autores del Nuevo Testamento usan para referir la iglesia. Pero al día de hoy, la fuente de autoridad para la iglesia dejó de ser la escritura, como decía Manuel, y se convirtió en el vínculo que existe entre él o los líderes, entre los hermanos, entre los que son amigos, y ojo que en ocasiones ni siquiera se los puede calificar como amigos, sino más bien como un compinche, ¿sí? Uno que me da la palmadita en la espalda, aún sabiendo que lo que yo estoy haciendo está mal, ¿sí? Y ese sobreénfasis en lo relacional eh, hace que esa simpatía, esa valoración por lo carismático del líder, y carismático no me refiero a la línea teológica, pero como al showman, ¿sí? Hace que eso ya sea la fuente de validación de los conceptos que esa persona emite. Entonces, como él es tan cálido, como él es tan cercano a nosotros, no importa que lo que me esté diciendo, perdónenme la expresión, sea una calaverada, absolutamente lejano de la palabra de Dios, sino lo que está diciendo ya tiene carácter de divinidad por ese dulce, por ese encanto que la persona tiene alrededor suyo. Creo que la iglesia cristiana se ha dejado absorber de la cultura cuando queremos competir con con tantos shows que nos presenta el mundo, y hemos entrado como en una competencia hasta el punto de que los cultos se vuelvan más bien como un rato de entretenimiento, de tener a la gente ahí, de hacerlo reír y cosas como esas. Queremos parecernos a lo que la cultura nos muestra. Y me parece que sí, nos hemos estado desviando, y es como con el ánimo, como lo dije ahora, es como con el ánimo de competir. Eso es. Muy bien. Quiero comenzar esta otra pregunta con Héctor, por favor. ¿Cuál sería el valor cultural, el valor que la iglesia debe rechazar contundentemente? O sea, que debe decir definitivamente, no, este valor no lo podemos
ni permitir siquiera dentro de la iglesia. Bien. No te que decir como cuando me presenté a ser reservista del ejército, que me preguntaron por 3 defectos de mi esposa y no di con ninguno de los 3 defectos de mi esposa. Entonces le dije al psicólogo que si tenían que ser 3, me dijo, no, entonces diga uno no más, y tampoco podía dar con un solo defecto. Así que decir un solo valor o 3 es... mm, no, en cuanto a la cultura actual, definitivamente creo que todo lo que vaya en contra de la centralidad de la palabra no es un valor, es una cantidad de cosas que atentan contra la centralidad de la palabra, la centralidad de Cristo en la iglesia, en la adoración, en la predicación. Creo que es cualquier cosa que vaya en contra de la santa voluntad de el Padre. En cuanto a eso, pienso, por ejemplo, en Daniel que tuvo que vivir, tuvo que vivir en una cultura absolutamente ajena, opuesta a la de Israel, pero cómo se mantuvo, a pesar de las consecuencias, cómo se mantuvo fiel al Señor, fiel a la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que vaya por fuera o siquiera por los laditos de la palabra de Dios debe ser rechazada de tajo. A mí me parece que lo que la iglesia debe rechazar contundentemente es el relativismo que se está viviendo en el mundo. Ya nadie quiere nada absoluto, nadie cree nada. Yo me puedo formar mi Dios, yo creo en el Dios que a mí me parece, yo me lo formo, y que con tal de que no me pongan reglas y, y absolutas. Y la Biblia tiene pues normas absolutas, pero a nadie le está gustando en este tiempo. Entonces a mí me parece que si vamos a poner una palabra, es el relativismo con que se está viviendo, y que nosotros tenemos que rechazar eso desde dentro de la iglesia. Me parece muy interesante la incoherencia cultural que nos rodea, porque bien dice Alpidio que se rechazan los absolutos, pero en realidad se rechazan los absolutos de Dios para instaurar otros absolutos. Entonces, por ejemplo, se quiere instaurar el absoluto de la libertad como un valor. Y nosotros como creyentes entendemos la libertad de una manera distinta. No es absoluta, porque la libertad absoluta otra vez implica la egolatría, implica poner otros dioses delante de él. Nosotros entendemos la libertad como la capacidad que nos da Dios de dejar la esclavitud del pecado para ponernos bajo la esclavitud de Dios. Somos dulos de Dios, somos siervos de Dios, pero somos esclavos de Dios. Pero es que para eso fuimos creados, y es allí donde se encuentra el cumplimiento de nuestra razón de ser, de nuestra esencia. Además de que esa esclavitud de Dios es la esclavitud a la luz, a la bondad, a la misericordia, a la gracia, a lo bueno, a lo puro, a lo santo. Entonces, libertad no significa que yo voy a hacer lo que me da la gana, sino que soy libre para obedecer a Dios. Entonces, el concepto de libertad o el valor de la libertad, como el mundo la entiende, la tenemos que rechazar. Y así como está la libertad, está el valor absoluto de la democracia. Hoy aún la iglesia cree que es una democracia y muchos lo predican. Y no, hay un elemento democrático en lo que todos tenemos que estar de acuerdo en algo, pero el Señor sigue siendo cabeza de la iglesia. Eso no es una democracia, eso es una teocracia. Bueno,
Me voy a limitar a esos dos. Parte de lo que identifica, digamos, la línea con la que varios de los aquí presentes nos identificamos tiene que ver con una frasecita en resumido, que es Iglesia reformada siempre reformándose, ¿sí? Y digamos que eso ha dado pie para que dejemos de ser iglesia reformada reformándose conforme a la palabra de Dios. Y en muchos sectores de la iglesia y en muchas regiones del mundo, la iglesia hoy día luzca como absolutamente progresista, ¿sí? Habiéndole abierto las puertas a una cantidad de ideologías lejanas a la palabra del Señor, porque asumen que reformar la iglesia tiene que ver con parecerse muchísimo a la cultura, parecerse tanto al mundo, para hacer fácil que el mundo pueda creer en la palabra del Señor. Y pienso que esa línea de iglesia progresista está cundiendo muchísimo. Está cundiendo muchísimo, es un valor, ese vale todo, ¿sí? Es que somos una iglesia incluyente, aquí vale todo y hay espacio para todo. Y otra vez, en principio eso pudiera sonar hasta muy evangélico, ¿no? Los brazos del Señor están abiertos, ¿sí? Pero si bien Dios nos recibe a todos, estando absolutamente corrompidos por la maldad, por el pecado, cuando el Señor nos alcanza, nos invita a andar o nos conmina más bien a andar en esa rectitud que su palabra señala. Y ahí aparece entonces esa santidad de la que hablaba Manuel, esa consagración, esa justicia, esa integridad a la que todos debiéramos aspirar, ¿no? Pero otra vez, bajo ciertas frases históricas, al día de hoy convertidos apenas en eslogan comerciales, se le ha abierto la puerta a una cantidad de cosas que ni siquiera, como dice Pablo, debieran mencionarse en medio nuestro. Muy bien. Vamos para la siguiente pregunta y quiero que empezar entonces esta vez también con Julián. Julián y todos, ¿cuál sería el valor cultural que podría ser aprovechable, digámoslo así, en aras de predicar el evangelio a esta generación? Esa parte cultural que no le va a hacer daño, pero que a la iglesia no le va a hacer daño, al evangelio no le va a hacer daño, a la fe, pero que podríamos aprovechar, porque esta generación en ese relativismo está pidiendo, digamos, entre comillas, cosas nuevas. Entonces, ¿cómo podríamos tener algo que nos sirviera para llegar a ellos? Considero que ese valor es algo que de alguna manera ya varios de los pastores en nuestros contextos han venido explorando. Y otra vez voy a hablar de la primera participación que hice. Pienso que necesitamos volver al cultivar relaciones saludables, ¿sí? El mundo está ávido de relación precisamente porque vivimos en un mundo solitario. En un mundo solitario hay tanto ego inflado, eh, que cada uno se volvió una isla aparte, ¿sí? En ese volvernos islas, la iglesia tiene una respuesta para brindar y es la respuesta de ser una comunidad, de ser una familia, ¿sí? Y digo, esto es una cosa que Dios nos dé la sabiduría para manejarlo con pinzas, para no poner en esas relaciones un sobreénfasis malsano, sino utilizar la relación para testificar, ¿sí? Utilizar la relación para hacer discípulos, como dice Jesús. Eh, la relación incluso para darle sentido a la liturgia, ¿sí? Que podamos identificar en el otro, en la persona que tengo a mi lado, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y me parece que por ahí podría ir la cosa. La cultura en la que estamos está ávida de relaciones,
y la iglesia debiera ser un lugar donde se propician las relaciones. Y si puedo corregir, la iglesia no solamente como un lugar, sino la iglesia como comunidad de relación. Héctor, ¿cuál crees tú que sería ese valor que podemos aprovechar, entre comillas, para esta generación? En línea con lo que dice Julián, de ese abrirse a la sociedad y esa relación en la sociedad, es esta tendencia tan acelerada que tiene la sociedad en cuanto a la comunicación por medio de redes y de influencers y de todo este tipo de dinámicas de las redes sociales. Entonces, digamos que no son malas del todo. Esa forma de comunicación no es mala del todo. Indudablemente, la sociedad en general la usa muy mal para replicar cualquier tontería, cualquier falacia, cualquier invención del ser humano, pero esa misma red puede facilitar la comunicación de la verdad. Entonces, ser un influencer genuino de la palabra del Señor, así que ese es un valor cultural actual que se puede aprovechar. La Biblia lo llama comezón de oír. Creo que ahí la gente tiene un deseo intenso de estar escuchando cosas nuevas, de estar como atentos a ver qué se está moviendo, como ocurría allá en Atenas cuando llegó el apóstol Pablo. Hay un deseo de estar como a ver qué se está moviendo nuevo. Y me parece que la iglesia debe aprovechar esa comezón de oír y juntarlo, como dijo mi hermano Héctor, con las comunicaciones y todo eso, y aprovecharlo de alguna manera para llegarle a la gente. Yo quiero insistir con el problema semántico que enfrentamos. Hay valores que creemos que cuando hablamos de ellos estamos hablando de lo mismo, pero no necesariamente es así. Ya vimos el valor de la libertad, lo comenté en mi intervención anterior. Pero hay otros valores que no necesariamente están en línea con lo que nos enseña la Escritura. Por ejemplo, la justicia. ¿Qué cosa es justicia para la cultura que nos rodea? ¿Y qué cosa es justicia de acuerdo a la Escritura? Otro valor que sufre de ese mismo problema es el amor. ¿Qué entendemos por amor? Y hoy se justifica todo tipo de degeneración y depravación, la atracción depravada, degenerada y diabólica de un adulto por un niño, se le llama amor. Y así como esa podemos mencionar muchas otras. Entonces, ¿qué es el amor de acuerdo a lo que la gente cree a nuestro alrededor o las ideologías propagan? ¿Qué es la justicia de acuerdo a la Escritura o de acuerdo a lo que otras ideologías propagan? Y así sucesivamente. Hay muchos valores que incluso son de origen bíblico, pero que han sido trastocados completamente a lo largo de los siglos por otras formas de entenderlo. Entonces, no estamos hablando de lo mismo cuando mencionamos esas palabras y esos valores. Entonces, creo que hay un trabajo muy intenso dentro de la iglesia para que nosotros como pastores podamos enseñarle a nuestras congregaciones la diferencia entre lo que Dios quiere decir cuando menciona uno de estos valores y lo que el mundo quiere decir cuando ellos lo presentan. Hay un tema muy sensible al cual quiero preguntarle a los panelistas sobre, y creo que es importante poner esta palabra, el precio que vamos a tener que pagar por esta contracultura. Ya estamos viendo las leyes que están empezando a salir en los países occidentales. Por los países orientales ya hay mucha ley alrededor de eso, pero en los países occidentales ya están empezando a hablar de leyes y esas leyes van a ir en contra de la predicación de la palabra y de la libertad religiosa, realmente específicamente para el cristianismo. La pregunta es, ¿qué precio podríamos tener que pagar
por esta contracultura. Empecemos entonces con Alpidio. ¿Tú qué opinas? Tengo un equipo de evangelismo y después de que llegan me han comentado que los tratan de homofóbicos, porque sencillamente les dicen que los cristianos les dicen, usted todavía no es salvo, usted necesita conocer la salvación, usted necesita conocer a Jesús. Y entonces en las preguntas que se generan entre ellos, los han tratado de homofóbicos, de que nosotros o somos elitistas o somos un grupo que nos creemos los únicos. Creo que además de eso, de tratarnos de homofóbicos, creo que también se generan persecuciones. Hay que pagar un precio por persecución. Uno cree que la persecución no se da sino por allá en otros países lejanos, pero aquí en Envigado una de las situaciones que se presenta es el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que en reuniones de la mesa religiosa se ha dicho que las iglesias cristianas no pueden estar en el centro de la ciudad, hay que buscar la periferia. Y entonces cuando uno tiene que buscar un local, habría que buscarlo fuera, precisamente por las alabanzas, por los escándalos que ellos llaman que nosotros hacemos. Entonces me parece que el precio es ese, persecución y que nos traten de alguna manera como un grupo aparte. El precio es el desprecio, justamente, porque no se quiere oír. Hay comezón de oír, sí, y esa es una de las cosas que decía Alpidio, hay que aprovechar que la gente tiene comezón de oír, lo que sea, pero cuando se trata de la palabra del Señor, de alguna manera hay un cerrar de puertas y entonces eso equivale al desprecio, pero sin olvidar, y lo mencionaba también Alpidio, sin olvidar que aún es el pueblo de Dios el que, el que genera o experimenta algún desprecio a la radicalidad que tiene la palabra de Dios. Estoy pensando en el pueblo de Israel cuando le dicen a Samuel que quieren un rey, que los gobierne, no el Señor, sino un rey. Y Samuel pues experimenta ese desprecio a tal punto que el Señor le tiene que decir, es que no es a ti al que están rechazando, es a mí. Le dice Dios a Samuel. Entonces, ese desprecio, el principal precio. Se va a manifestar como encarcelamiento o como un desplazamiento de muchas maneras, pero todo va a partir de desprecio, básicamente. En cuanto a lo que mencionaba también al pidio de los POTs, podrías tener una iglesia en el centro de la ciudad, pero entonces la norma lo que hace es pedirte unos retiros a la vía pública y a los lados, a los costados y a la parte de atrás, que finalmente necesitarías un terreno súper grande para poder tener una iglesia pequeña en medio de la ciudad, pero puedes tenerla. Me parece que al final de cuentas no sé si debiéramos gastarnos en tratar de formular el tipo de peligro que debiera venir, ¿sí? Eh, si es de índole legal, si es de índole de persecución y de violencia, de cierre de templos o lo que fuera, porque digamos que la palabra del Señor ya con la autoridad que tiene, con la veracidad que tiene, con la contundencia que tiene, dice, vamos a ser perseguidos, ¿sí? Vamos a ser perseguidos y lo da como un hecho. Entonces pienso que más bien la pregunta que debiéramos formularnos nosotros en el contexto en el que estamos como siervos del Señor es si nosotros mismos estamos dispuestos
a ser fieles a la palabra, aunque eso signifique, por ejemplo, una vergüenza social, ¿sí? Aunque eso signifique un desplazamiento, aunque eso signifique servir en la periferia, abandonar nuestros preciados templos y ahora, qué sé yo, estar reducidos a casas, ¿no? Donde la alabanza ya no tenga que ser esta alabanza rimbombante y tan florida, sino alabanzas mucho más íntimas, mucho más tranquilas, mucho más sencillas. Pero creo que la pregunta de fondo es si estamos nosotros dispuestos a asumir, asumir el llamado con todo lo que mismo implica, incluso la persecución. Pero digamos que si vamos a hablar de peligros, pues el abanico se abre de manera interminable. Siempre ha sido lo mismo, como han venido mencionando mis hermanos, ¿no? Rechazo, marginalización, desprecio, restricciones, violencia, siempre ha sido eso, desde que el Señor estaba aquí y él mismo lo vivió. Creo que el principal problema está que venimos de una época de mucha libertad, venimos de una época en la que el Estado abrió la posibilidad del funcionamiento de la iglesia cristiana y la predicación del evangelio, incluso lo pone en la Constitución, de que todas las religiones son iguales y serán igualmente protegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos entrando en una época en la que el Estado es el que se está apropiando de esa marginalización, de ese desprecio, de ese rechazo y de esa violencia. Entonces, eso nos va a hacer la vida mucho más difícil y nos sacude porque está expresando también una actitud social. Hasta no hace mucho tiempo, los valores del evangelio eran los valores de la sociedad. Es decir, el matrimonio era valorado, aún por los que no eran cristianos. El divorcio era visto como una tragedia, de pronto inevitable y necesaria, pero tragedia al fin. El adulterio tenía una connotación muy negativa, lo mismo que la homosexualidad y la pedofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la sociedad tenía una estructura axiológica, una estructura de valores muy parecida o que había sido decantada, digamos, desde el Evangelio o diluida desde el Evangelio. Pero hoy no, hoy es completamente opuesta y ese movimiento en este momento está siendo adoptado por el Estado. Entonces, ya no solo va a ser el ridículo de ser un cristiano evangélico, sino el delito. Hoy mismo, hoy, en estos días, hay una gran lucha en medio del estamento legislativo en Colombia porque se quiere penalizar lo que llaman terapias de conversión. Entonces, cualquier elemento en nuestra predicación del Evangelio, en el discipulado de una persona que se acerca a la iglesia, que tenga que ver con su identidad o su práctica sexual, te hará que ese pastor termine en problemas legales. Puede terminar en la cárcel, le clausuran la iglesia o quién sabe qué otras cosas. Entonces, creo que esos son los precios y creo que todos nosotros somos como Pedro. Señor, yo te seguiré hasta la muerte, no sé qué. Y para muchos de nosotros de pronto va a ser muy fácil morir. Pararse frente a un pelotón y que te peguen un tiro. Eso es fácil. Lo difícil es vivir cada día con la humillación, cada día con el rechazo, cada día con la marginalización. En algún momento nos van a impedir arrendar un espacio para hacer una iglesia y nos van a negar el arriendo de un apartamento si saben que somos pastores y así sucesivamente. Eso es mucho más difícil. Entonces, sí, hagamos una lista de precios y hagamos un compromiso con el Señor, o más bien, más que un compromiso, que sería demasiado presuntuoso, pongámonos de rodillas a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de pagar los precios cuando tengamos que hacerlo. Y la siguiente pregunta es,
va en ese sentido. Ahora hablamos, la pregunta anterior hablaba entonces de nosotros, ¿verdad? Contra esa cultura. Pero ahora viene, ¿de qué manera podemos entonces nosotros llevar a nuestras iglesias a que asuman esa contracultura radicalmente? Porque, no, listo, nosotros estamos listos de pronto y preparados, como dice Manuel, nos paramos frente al pelotón, pero lo complicado va a ser específicamente nuestras congregaciones. Entonces, pregunta, ¿de qué manera pues podemos llevar a nuestras congregaciones a asumir una contracultura radical? A ver, que comience entonces Julián. Hermano, y pues al final de cuentas, creo yo que buena parte de eso que nosotros decimos, la enseñanza tiene que ver con la manera como nosotros mismos vivimos, ¿no? Y creo que el evangelio somos nosotros los primeros llamados a vivirlo. Eh, Creo que en algún momento, en una de las charlas que hubo en este ciclo de los peligros de la fe, una de las preguntas que se formulaba era, ¿cuánto de lo que nosotros enseñamos estamos viviendo? ¿Sí? Y va a ser imposible que nosotros pretendamos formar, cultivar, edificar, lo que fuera, una comunidad, una iglesia que ame la palabra, que sea sierva de la palabra, si nosotros mismos como pastores no estamos en el plan de amar la palabra y ser siervos de la palabra. Entonces pienso que el desafío otra vez para nosotros, poniéndolo en términos de lo que podemos nosotros dar cuenta, nuestra vida, ¿no? Eh, y creo que otra vez, no en términos de un compromiso de venga, hagan una fila aquí los que se van a comprometer, sino en términos de una humildad, roguémosle al Señor que nos ayude a caminar en fidelidad. Roguémosle al Señor que nos ayude a caminar en fidelidad y que ese estilo de vida guiado por el Evangelio sea lo que termine también motivando a la congregación, a la comunidad, a nuestros hijos a vivir de la misma manera. Creo que como pastores necesitamos pensar en un cambio de paradigma de nuestro ministerio. Eh, Hasta aquí nos hemos visto como organizadores de eventos religiosos y proveedores de servicios religiosos para un grupo, mientras que necesitamos ser formadores de discípulos de Cristo. Y eso necesariamente va a significar grupos más pequeños, eso necesariamente va a significar formas alternativas de financiación del ministerio, porque en ese momento nosotros dependemos del poquito que da cada miembro de una multitud, mientras que vamos a tener que pensar en lo mucho que puedan dar los 4 gatos que sean parte de nuestra congregación. La pregunta es si creemos en Dios y si creemos que a través de 4 gatos nos puede sostener y puede sostener la obra al igual que lo hacía con una congregación más grande. Probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a la clandestinidad. Y además de eso, ¿no? Cambiar nuestra visión misiológica. Desde mediados del siglo pasado asumimos una visión de misión en la que teníamos que parecernos lo más posible al mundo que nos rodeaba para hacernos aceptables delante de ellos, para que no nos miraran como bichos raros, como marcianos, y de esa manera nos dieran entrada a su vida y poder traerles el evangelio. El problema es que nos hicimos tan parecidos que terminamos siendo indistinguibles, y ellos nos ganaron a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, esa radicalidad de la que estamos hablando creo que solamente es posible en grupos de remanente, en grupos más pequeños, pero infinitamente más comprometidos. Menos religión y más evangelio, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad para eso de una manera muy profunda.
Tremendo. Héctor, Bien, pues cuando hablamos de iglesia, pues tenemos que devolvernos a la primera respuesta que dio Manuel. En la iglesia hay de todo. Pues uno pensar que toda la iglesia va a caminar en la contracultura radical, toda la iglesia, siendo la iglesia donde crecen trigo y cizaña juntos hasta que el Señor haga la separación. Entonces, sí, va a ser de remanentes, va a ser de pequeños grupos ya íntimos, va a ser algo parecido a las predicaciones del Señor. Bueno, lo primero es a partir de la palabra. ¿Cómo llevar a la iglesia? A partir de la palabra, predicación fiel a la escritura, clara, y entonces eso es lo que uno puede hacer, porque ese, ah, esa fidelidad a la palabra, en últimas, la da el que puede dar el querer como el hacer, que es el Señor. Pero uno, sembrar la palabra, la invitación, la predicación, ah, para mantener en la fidelidad a la palabra y entonces vivir esa contracultura con valor a partir de los ejemplos que da la misma palabra del Señor o los ejemplos conocidos en la historia de nuestra humanidad. Um, pero definitivamente los que van a responder a asumir esa contracultura podrán ser seguramente poquitos. La fidelidad está como en esos remanentes que menciona Manuel y lo vemos cuando el Señor predica a multitudes, pero es en la intimidad donde los discípulos le preguntan al Señor, queremos entender mejor esto o aquello, no cogimos aquella idea, por favor nos aclaras. Entonces ellos son los que están interesados en tomar, captar la esencia del evangelio que está predicando el Señor, y así va a ser igual también. La iglesia puede ser grande, mediana, pequeña, pero los fieles a asumir la contracultura va a ser una minoría que va a pedir más y más porque es el Señor el que pone ahí ese querer como el hacer. Por otro lado, pues, de acuerdo con lo que decía Julián, es vivir la palabra, predicarla, vivirla y finalmente orar. Orar para que el Señor actúe, para que el Señor tenga piedad y misericordia del pueblo que se está procurando discipular, y esa es una palabra clave ahí, es hacer discípulos, no llenar espacios con multitudes, es hacer discípulos y entonces centrarnos en esas personas que están tan ávidas de saber más, de entender más, de ceder más a su vida a- ajena a Dios, ceder a esa vida para asumir la contracultura, entonces ayudarlos, animarlos, fortalecerlos, acompañarlos y enseñar. Creo que hay que educar a la iglesia, creo que hay que enseñarle a la iglesia a vivir contracultura, obviamente evitando al máximo el legalismo, porque sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, educar a la iglesia, enseñarle a la iglesia a que el fundamento es uno y el fundamento sigue firme y, y que sencillamente nosotros tenemos que enseñarles a la gente a que Dios por su soberanía, dice la Biblia, a la final, Él conoce los que son de Él, Él conoce su pueblo, Él conoce su gente, Él conoce, mucha gente está en la iglesia, pero no todos son de Él. Él, dice la Biblia, conoce su gente y la gente se conoce sencillamente los que son de Cristo porque nos vamos apartando, vamos siendo transformados, nos vamos apartando. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Ahí se conoce sencillamente el que es de Cristo.
Dios conoce su gente y entonces hay que enseñarle a la iglesia que a la final muévase lo que se mueva, haya la cantidad de gente que venga a la iglesia, lo que sea, Dios conoce su pueblo y que tenemos que mantenernos en ese fundamento firme, no importa lo que la cultura nos esté empujando a hacer, lo que se venga nuevo, no importa, el fundamento sigue siendo el mismo. Gracias, hermano. Quería redondear una idea, hermano, con respecto a lo que he escuchado de mis hermanos, que me hace pensar en un elemento que creo que es importante, ya que hemos hablado del egocentrismo. Si vamos a buscar radicalidad en nuestras iglesias, también tenemos que erradicar el pastorcentrismo. Porque miren el mismo resultado. ¿Cómo sería un pastor que tuviera una iglesia de 4 millones de personas? Cada domingo tiene que predicar en 10 cultos. Esos 10 cultos son propalados por video simultáneamente a muchos otros centros. Ese sería el pastor de pastores, sería probablemente la persona más respetada e idolatrada dentro del mundo evangélico, tendría un gran poder económico, tendría un gran poder político, todos los candidatos presidenciales pasarían por ahí para recibir su bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de multitudes, las multitudes le traen gloria al líder de la multitud. Pero, ¿qué pasa si en vez de eso tenemos 1 millón de grupitos de 4 gatos? Si hay 4 millones de discípulos de Cristo, allí la gloria solo puede ser para el Señor, porque cada pastor tiene un puñadito de personas. Ninguno de ellos puede levantarse como el tipo que va a tener la gloria de que fue el campeón del evangelio durante su generación. No, fuimos 1 millón de individuos comunes y corrientes que estuvimos dedicándole la vida a discipular a 4 gáticos. Pero entonces toda la gloria es del Señor, ninguno va a sobresalir. Entonces, me parece que ese cambio de paradigma al que tenemos, al que nos va a ver, al que nos vamos a ver obligados, ya me está contagiando César, al que nos vamos a ver obligados por culpa de esta marginalización y esta persecución, digamos, estatal. En últimas, no podemos verla solamente como que es un acto diabólico. ¿Quién sabe si es un acto de la misericordia de Dios trayendo a su iglesia de nuevo a un lugar donde debe estar? O como muchas veces hemos visto en la Escritura, es el Señor haciendo que la maldad del hombre cumpla sus propósitos. Entonces, como una especie de llamado al ánimo. Si somos perseguidos, si tenemos que achicarnos, si tenemos que abandonar nuestras estructuras para cambiarlas, para ser más pequeños, menos formales, todo eso, no lo veamos necesariamente como algo por lo cual llorar, sino que busquemos dónde está la providencia de Dios. Bueno, queda la última pregunta ya para terminar porque ya el tiempo está cumpliéndose. Y creo que es la pregunta, como dicen por ahí, del millón. Es la pregunta que hizo el mismo Jesucristo en Lucas capítulo 18, verso 8. Ustedes recuerdan cuando dijo, hablando de la oración, del juez injusto, de la viuda y todo lo demás, y termina el Señor al final, en ese versículo 8, termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Quisiera una respuesta, no sé, si corta, si analítica, no sé, ayúdenme por favor a entender un poquitico este versículo. Ahí sí les dejo la libertad, dígame quién quiere comenzar, dígame quién quiere exponer alguna cosa alrededor de esto. Manuel, Julián, Alpidio, Héctor, cuenten por favor. ¿Quién abre el micrófono primero? Yo creo que sí la va a encontrar porque la fe es un don de Dios. Es algo que Él nos ha dado, no nace de nuestro corazón. La pregunta de Jesús es, ¿cuántos
van a hacerse de esta fe que yo les he traído. Y entonces, hasta el fin de los días, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo y la fe no faltará porque Él es quien la da. ¿Cuántos? Ni idea, eso está en los libros de contabilidad del Señor, pero sí, y totalmente de acuerdo con Manuel, pero Manuel está de acuerdo con la palabra. Es es un don de Dios y Él reparte según, según su santa voluntad. Entonces, yo creo que sí, y no podemos desesperanzarnos pensando que no, sino que en las manos del Señor estamos. Creo que como el contexto es la injusticia, y la injusticia es una de las características de este mundo, y entonces esto no va a mejorar, la injusticia no se va a acabar. Nosotros no podemos esperar un mundo mejor con justicia en este tiempo. Y, y otra vez, Dios tiene un pueblo que Él conoce, ese remanente que hablamos ahora, y, y ese pueblo, que ahí pertenecemos nosotros, que ojalá que así sea, eh, tenemos que estar clamando a Dios, como la viuda esta, clamándole a un juez injusto, clamándole por justicia. Nosotros tenemos que estar clamando a Dios. Alguno tiene que quedar que siga clamando por justicia. Y entonces el Señor sí va a encontrar fe, porque, porque para poder orar, pues se tiene que tener fe. Hay una expresión que es Juan el que la captura, el que la plasma en el último de sus libros, en el Apocalipsis. Dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Si eso no es fe, entonces, ¿qué mismo es la fe? ¿Sí? Y es el clamor de la iglesia del Señor por la venida el clamor de la iglesia por la venida de su Señor, ¿no? Y pienso que es más bien como que, otra vez, encomendarnos en sus manos, ser fieles en la proclamación del Evangelio, ser fieles en la tarea de hacer discípulos, pero al final de cuentas, solo Dios sabe quiénes son los suyos, ¿sí? Una de las cosas que decía Manuel, creo que en su primera intervención, segunda, era, tenemos hoy día iglesias llenas de gentes, pero no necesariamente todos son personas nacidas de nuevo, ¿no? Muchas personas que han aprendido una religión, que han aprendido una cristiandad, ¿sí? Una cultura barnizada de cristianismo, pero no necesariamente todos son nacidos de nuevo. Lo que el texto del Apocalipsis está diciendo es los sí nacidos de nuevo, los que sí son iglesia de Dios, los que sí son hijos de Dios. Ellos son el recipiente donde Dios derramó esa fe y con base en esa fe van a clamar, ven, Señor Jesús. Bueno, quiero cerrar dándole la oportunidad muy corta, si alguno de los hermanos que está aquí quiere aportar algo a lo que vimos durante todo este tiempo y si quiere aportar algo a las respuestas de los panelistas, entonces puede hacerlo. Simplemente abra su micrófono y dice, pero brevemente, por favor, porque ya sí estamos. Pues yo no quiero pues aportar para complementar, sino para agradecer. Agradecer estos aportes tan reflexivos y tan necesarios, ¿cierto? Para nuestra actualidad como creyentes y como líderes a nivel de iglesia. Entonces, muchas gracias a los panelistas y obviamente a nuestro coordinador, hermano César. Muchas gracias. Una cosa que me impactó bastante cuando estábamos hablando de valores culturales aprovechables que no le va a hacer daño a la iglesia. Cuando
el hermano Héctor estaba hablando de ser influencer genuino de la palabra del Señor. ¿Cómo estamos nosotros aprovechando los medios de comunicación? ¿Cómo estamos aprovechando las redes sociales? Yo sencillamente, yo no sé, yo sé poco de eso y tampoco me gusta, pero por lo menos en mi estado y con un grupo de personas que estamos haciendo eh, cada 15 días una reunión descubriendo la Biblia, empezamos a leer la Biblia capítulo a capítulo. Entonces he decidido colocar todos los días un texto clave del capítulo que llevamos y hay una cantidad de personas que me tiene pero impactada, que miran en mi estado ese texto de la palabra. En algunos momentos les he hablado y corren despavoridos. Los he invitado y no atienden, pero como que de lejos ellos quieren acercarse, ellos quieren acercarse. Entonces, ha sido mi experiencia que muchas personas están leyendo la palabra, así sea a la distancia, sin querer involucrarse, sin querer estar con nosotros los evangélicos. Pero ¿qué está pasando? Que el Espíritu de Dios los está trayendo y entonces no sabemos cuál va a ser el día en que ellos doblegarán su vida ante el Señor. Entonces eso me impacta mucho y les cuento que ha sido una experiencia que me tiene muy conmovida. Se vea qué bonita esa experiencia, ¿no? Y creo que todos tenemos esa misma experiencia. Nosotros ponemos en mi estado pongo el versículo del día y también hay veces empiezan a darle like, gente que uno no conoce, ¿no? ¿Verdad? Muy bueno. Bueno, ¿alguien más? César, me gustaría compartir una parte que el hermano Manuel fue bastante preciso, y es que si reconocer, observar si somos promotores o proveedores de eventos religiosos. Después de la pandemia, muchas iglesias que eran grandes terminaron pequeñas y ahora volver a ese estatus, pues a algunos pastores les ha significado hasta un desgaste en todos los aspectos de su vida. Yo creo que debemos realmente darle gracias a Dios y entender si la cantidad de ovejas que Él nos está dando son las que podemos pastorear, o simplemente pensar en que si la cantidad de ovejas nos van a mantener a nosotros. Debemos tener muy claro que nuestro trabajo es para el Señor. Particularmente cuando empecé hace 17 años, yo llegué a tener una congregación de casi 200 personas. Ahora tengo 30, después de toda esa situación que viví ante pandemia y post pandemia. Dios es el que nos sostiene, perdón. Y algo interesante es que los quebrantamientos que podamos experimentar no nos deben quitar la autoridad y la dependencia en el Señor, porque a veces como pastores una vez mostramos que éramos los impolutos, los limpios, los inquebrantables, pero ante una situación que nos llevó a un quebrantamiento, pensamos que, y algunos piensan que es porque los pastores no estaban a la altura de ese llamamiento. No, eso hace parte del ministerio también, en que el Señor nos permite ser pulidos. Entonces debemos entender realmente que trabajamos para el Señor, so pena de cualquier cosa que pueda venir, y anclados en esa roca es que el Señor nos ayuda en medio de los embates, para que no haya gran ruina en nuestra vida, sino seamos fortalecidos por Él. Gracias, Gorrito. No, mil gracias a todos ustedes, de verdad, por haber estado en este ciclo tan importante. Créanme que yo propuse el ciclo y me lo propuse porque yo quería aprender y aprendí demasiado. Ver esta cantidad de personas que expusieron en su momento y ver lo que hoy sucedió, me ha enseñado muchísimo. A manera de conclusión,
creo que los retos son enormemente grandes. Los retos que vienen nos van a hacer cambiar de paradigma, nos van a hacer entender cosas que de pronto no habíamos entendido antes, de que Dios no quiere que nosotros, como digámoslo así, seamos showman, sino que nosotros seamos realmente siervos. Siervos con uno solo es suficiente, y un solo discípulo que hagamos es de pronto lo que Dios quiere. Porque si cada uno de nosotros hace uno, de entrada, mire, aquí somos 20, habría 40, ¿cierto? Hombres y mujeres de Dios. Así que a veces pensamos en multitudes, pero lo importante es que Dios encuentre personas dispuestas cuando regrese a esperarle, estar esperándole a Él, como dice Hebreos 9:28, a que Él vendrá por los que le esperan. Así que ojalá nosotros, cada uno de nosotros, estemos esperándole, y alguno de los que hayamos podido discipular también lo esté esperando. Y creo que esa ha sido la labor más grande a la cual Dios nos ha mandado. Así que mil gracias por esta oportunidad que nos dieron de acercarnos a sus corazones, darles un poquito más de herramientas, y le pido el favor en este momento a Luis, para que nos ores y cerremos entonces este ciclo. Y Dios les bendiga. Los panelistas, mil gracias. Y a todos ustedes, mil gracias. Luchito, Dios los bendiga. Padre, gracias de manera muy especial por este banquete espiritual que hemos tenido, donde hemos estado observando lo negativo, pero también lo positivo. Y especialmente saber y recordar que la obra es tuya y no de nosotros. Y que para poder sacar adelante lo que tú quieres, necesitamos la guía de tu Santo Espíritu, que nos lleva a la necesidad de disfrutar de su comunión. Oramos, Padre, para que esta palabra corra y produzca lo que debe producir conforme a tu voluntad. Muchas gracias por cada participante. Muchas gracias por esta idea. Gracias, Padre, por tu amor, por tu justicia y porque quieres enseñarnos y discipularnos cada día. Por eso te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios les bendiga. Que la paz de Dios les acompañe.